Hola a todos y bienvenidos un día más a la Pizarra de Andrés. En el día de hoy vamos a sacar una conclusión en firme sobre dónde es mejor invertir, si en el SP500 o en el fondo MSCI. En primer lugar, lo que muchas veces ya os he contado en redes sociales es que los dos fondos son muy parecidos, puesto que, para los que no lo sepáis, estamos hablando de carteras de acciones donde priman sobre todo las acciones americanas. En el SP500, evidentemente, todas las acciones son americanas, y en el MSCI, que incluye empresas de hasta 23 países, si no recuerdo mal, estaríamos hablando de que aproximadamente un 60-70% son empresas americanas, con lo cual podemos decir que incluso en el MSCI la gran mayoría del producto es muy similar al SP500, ¿vale? Que sepáis también que ese porcentaje de empresas americanas va fluctuando en función de la capitalización de las mismas, pero que sepáis que más o menos oscila recientemente en ese 60-70% del producto final, que es el MSCI, ¿vale? Dicho esto, y me lo habéis preguntado mucho, oye Andrés, mójate y dinos, ¿en qué fondo invertirías tú? ¿Cuál es mejor? ¿Qué diferencias hay? Y lo sorprendente es que he estado mirando algunos vídeos de YouTube y en ninguno de ellos he encontrado nadie que se moje y que dé métricas claras de dónde es mejor uno y dónde es mejor otro. Entonces, os voy a dejar en la descripción ambos links de ambos productos para que veáis de dónde he sacado todos estos datos. Os los voy a explicar uno a uno para que podáis tomar la mejor decisión posible a la hora de elegir uno u otro, ¿vale? Entonces, vamos con ello. No os volváis loco con todo esto, si os parece todo muy raro, que es súper sencillo y en cuestión de 5 minutos vais a entender qué producto es más idóneo para vosotros. En primer lugar, he puesto los retornos pasados. Es cierto, y ya aprovecho para decir que uno, esto no es una recomendación de inversión, sino que es solamente contenido didáctico, y dos, que rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. Creo que eso todos lo sabemos ya, pero no viene mal volverlo a decir, ¿no? Entonces, rendimientos LTD. ¿Qué significa LTD? Yo lo pongo en inglés para que ya os familiaricéis un poco con la terminología más institucional de este tipo de análisis. LTD significa Life Till Date, ¿vale? O sea, desde inicio. Rentabilidad desde inicio, ¿vale? Entonces, rentabilidad desde inicio tenemos el MSCI retornando un 9,59% y el SP500 un 13,02%. ¿Por qué no me gusta del todo esta métrica? Porque el SP500 en este producto de BlackRock, ya tenéis los enlaces en la descripción, pues si los queréis curiosear, tiene más histórico que el MSCI, con lo cual ya estamos comparando retornos de diferente cantidad de años. Aún así, nos sirve para ver que estamos hablando de retornos de bastantes años, con lo cual podemos ver que la diferencia sí que ha sido significativa a favor del SP500, ¿no? ¿Vale? Ahí vemos la diferencia entre un 13,02% de retorno anualizado contra un 9,59% de retorno anualizado desde inicio, ¿vale? También he sacado la rentabilidad de los últimos 10 años, ¿vale? Para ver si así cambiaba un poco la cosa, porque aquí ya sí que estamos comparando 10 años de cada producto, ¿no? Y en este caso también tenemos ganador al SP500 con un 11,65% de retorno anualizado, mientras que el MSCI se queda un poco corto con un 8,70% de retorno anualizado, ¿vale? Esto es principalmente porque las acciones americanas en los últimos 10 años se han comportado mejor que las del resto del mundo, principalmente que las europeas, ¿vale? Que es el segundo, digamos, continente con mayor aportación al MSCI, ¿vale? Entonces, al ocurrir así, pues el SP500, que es totalmente empresas americanas, ha subido más que el fondo del mundo entero, aunque en su mayoría son empresas americanas, ¿no? Vamos con la característica número 3, la volatilidad, ¿vale? ¿Qué es la volatilidad? Pues no os voy a aburrir con fórmulas raras, no es otra cosa que el riesgo. ¿Cuánto riesgo tiene lo que compro? La volatilidad es cuánto se mueve algo, ¿vale? Y vamos a ver que la volatilidad de ambos es muy similar. Estamos hablando de 16,97% del MSCI y 17,54% del SP500. Al ser tan pequeña la diferencia entre ambos, creo que sería un poco injusto decir que uno es mejor que otro, o mejor dicho, que uno es menos arriesgado que otro, porque la realidad es que basándonos en el pasado, y aunque esto nada tiene que ver con lo que pueda pasar en el futuro, basándonos en el pasado, ambos índices son prácticamente igual de volátiles. Vosotros como inversores no vais a notar diferencias significativas en lo que varíe en vuestro dinero si lo tenéis en un sitio u otro. Entonces, aunque es un poquito mejor porque tiene menos riesgo, el MSCI, no se justifica una diferencia de volatilidad tan pequeña con una diferencia de retornos tan grandes. Ya estáis viendo aquí que estamos hablando de prácticamente en 10 años un 2% anualizado, que eso
durante muchos años con el interés compuesto que incluyen este tipo de productos, estamos hablando de mucho dinero a largo plazo y sin embargo no lo está haciendo con más riesgo, porque ya os digo que este 17,54 es algo muy similar a 16,97%, ¿no? Entonces, digamos que basándonos en el pasado, aquí ya tendríamos las primeras métricas, basándonos en el pasado, que insisto, nada tiene que ver con lo que pueda pasar en el futuro, el SP500 ha tenido un mejor retorno riesgo, ¿vale? Por cada unidad de riesgo ha tenido bastante más retorno que el MSCI, ¿vale? Insisto, datos pasados, ¿vale? Pero si fuera así solo, diríamos, oye, el SP500 es mejor en todo. Y yo he querido buscar todos los datos posibles para que vierais que no solo todo lo que reluce. Y nos vamos a ir a dos medidas de valoración súper comunes en la industria, pero que a lo mejor vosotros no conocéis y yo os voy a explicar en 2 minutos, ¿vale? En primer lugar tenemos el ratio PER, el conocido ratio PER, que no es otra cosa que Price entre Earnings, precio de la acción o precio de la empresa entre beneficios de la acción o beneficios de la empresa, ¿vale? Se puede hacer el Price entre Earnings por acción o el Price Earnings de la empresa, ¿vale? En este caso es cuántas veces en el precio de la acción se incluyen los retornos de la empresa después de impuestos. Una forma de decirlo es con cuántas unidades de retorno justificas el precio de la empresa, ¿no? Y históricamente, por lo que he podido ver en los últimos 30 o 40 años, no he conseguido encontrar el PER histórico del MSCI, pero sí he podido encontrar el PER histórico del SP500. Y en los últimos 30 o 40 años el PER histórico ha estado en 17. ¿Qué dice el PER? Que cuanto más bajo sea, más atractiva es la acción porque más barato está. Es decir, si los earnings que van abajo dividiendo suben, ¿vale? El resultado que te sale al final de esta operación es más bajo porque esto está dividiendo. Entonces, cuanto más altos son los earnings, que es lo que a ti te interesa, cuanto más altos son los beneficios, más barato sale este ratio, más bajo sale, más atractivo es, ¿vale? Entonces, como nosotros buscamos earnings altos, buscamos PERs bajos, es decir, el resultado de esta operación de price entre earnings lo buscamos cuanto más bajos posible. ¿Y qué encontramos aquí? Que el PER del MSCI es significativamente más bajo que el PER del SP500, ¿vale? ¿Y por qué digo significativamente más bajo? Porque si os fijáis, de 24 a 20 hay un incremento del 20%. Con esto podríamos decir que basándonos en esto, solo y exclusivamente en este dato, que insisto, hay muchas más cosas porque no es lo mismo el PER de una empresa que el PER de otra, no es lo mismo el PER de una empresa que está creciendo que el PER de una empresa que está consolidada, hay muchas cosas a tener en cuenta, pero sin fijarnos en nada de eso, solamente fijándonos en el ratio PER, estaríamos hablando de que el MSCI es un 20% más barato o está un 20% más barato que el SP500, que podríamos decir también que el SP500 es un 20% más caro que el MSCI, ¿vale? Entonces, están más infravaloradas las acciones del MSCI que las acciones del SP500, que están más sobrevaloradas. Con esto lo único que quiero decir es que puede ser que a futuro, si viniera algo de riesgo, estas empresas se pudieran deshinchar más que estas. Nadie lo sabe, correcto, nadie lo sabe, pero que sepáis que a modo de entender si algo está caro o barato, las empresas del MSCI están más baratas que las empresas del SP500, ¿vale? Y por último nos vamos al último ratio que he sacado, que es el price entre book value, el precio entre el valor contable en libros, ¿vale? Y si os fijáis también es bastante grande la diferencia entre el price to book value del MSCI en comparación con el price to book value del SP500. Aquí buscamos lo mismo, book value está bajo dividiendo y lo que nosotros queremos es que el book value valga lo máximo posible. Por lo tanto, cuando esto sube, el ratio baja. Entonces, ratios más bajos, ratios más atractivos. Con lo cual, aquí podemos ver que en este ratio, que no es otra cosa que el precio de la acción entre el valor contable en libros, lo que vale la empresa en libros, es mucho más caro en el SP500 que en el MSCI. Pequeña inciso, pequeño truco que hay que entender de este ratio y por qué es tan grande la diferencia entre estos dos, ¿vale? Si os fijáis, esto es prácticamente, diría que un 40% más de sobreprecio en estas acciones que las acciones del MSCI. Y esto es porque principalmente las acciones tecnológicas tienen un price to book value mayor. ¿Por qué es mayor? Porque existe mucho, por decirlo de alguna forma, mucha propiedad intelectual que es difícil de valorar en libros, con lo cual muchas veces no puede contabilizarse como book value,
que sí que tienen otras empresas pues, con activos más representativos o más fáciles de valorar, ¿no? Entonces, las tecnológicas tienen un price to book value mayor. ¿Qué significa esto? Que al tener más tecnológicas en el índice, el price to book value en el S&P 500 acaba siendo mayor que el price to book value en el MSCI, que puede tener empresas más tradicionales, ya que no todas son tan tecnológicas como lo son las americanas, ¿no? Entonces, bueno, teniendo todo esto en cuenta, ya sí que podemos tener una visión global de qué aporta cada uno, saber que por un lado los retornos históricos apoyan más al S&P 500, pero que por otro lado las valoraciones están más altas en el S&P 500. La moraleja de esto, y ya que yo no puedo ser el que os diga lo que tenéis que hacer, el sentido común nos dice más o menos que si lo que estás dispuesto es a tener más riesgo, el riesgo de tener valoraciones más altas, pero retornos potenciales, basándonos un poco en el pasado, aunque no garanticen nada, pero retornos potenciales más altos, podría ser interesante estar en el S&P 500, pero sin embargo, si lo que eres es un poco más averso al riesgo y lo que quieres es minimizar un posible pinchazo, parece ser que estas empresas, las del MSCI, son o están menos infladas y están a mejor precio. Entonces, dicho esto, vosotros sacar vuestra conclusión y a la hora de indexaros, de elegir un ETF o un fondo indexado para comprar uno de los dos, tener esto en cuenta y tomar la mejor decisión posible. Yo me despido, si tenéis alguna duda me la dejáis en comentarios, suscribiros y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo. Se despide La Pizarra Andrés.